Buenas tardes a todas y a todos. Estamos hoy aquí para presentar a la Fundación Nieves Alonso Díaz. Un momento importante en esta andadura porque supone un paso más que nos acerca a la meta que esperamos alcanzar, para cumplir el deseo de Nieves, o como mejor dice hoy la Nueva España, para cumplir su sueño. El grupo de amigos que la integra para apoyar a Ramón en la realización de este ilusionante proyecto. Vuestra presencia entre nosotros nos arropa y nos anima. Muchas gracias por acompañarnos. Según consta en la escritura de la Constitución de la Fundación Nieves Alonso Díaz, como órgano de gobierno se nombra un patronato que queda compuesto por 9 miembros, 5 mujeres y 4 hombres. Y hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, se decidió que fuéramos nosotras, las mujeres, tanto las que formamos parte del patronato como las del comité científico, quienes estuviéramos o que tuviéramos la representación en la mesa acompañando al presidente. Sus nombres y cargos son: Ramón Alonso Díaz, presidente; Isabel Espeso Moro, secretaria. Y el resto del patronato lo integran María Fernández Alú Mortera, Reyes Fiz Poveda, Isabel Rodríguez Anta, Ramón Elguea Lasagabaster, Juan Fernández Sierra, Rufino García Martínez y Amelia Cachero Losada, que soy yo. Para la realización de los fines, la Fundación Nieves Alonso Díaz cuenta también con un comité científico formado por la doctora doña Milagros Balbín Felechosa, jefa de Servicio de Oncología Molecular de Luca; la doctora doña Ana Llaneza Folgueras, jefa de sección de Patología Mamaria de Luca; el doctor don José Carlos Fernández Fernández, jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Cabueñes; y el doctor don Ignacio Peláez Fernández, especialista en oncología médica del también Hospital Universitario de Cabueñes. La Fundación Nieves Alonso Díaz es una organización sin ánimo de lucro, con domicilio estatutario en Oviedo, calle Gil de Haz, número 4, quinto L, y desarrollará principalmente sus actividades en el Principado de Asturias. Son fines de la Fundación el desarrollo en el proceso contra el cáncer de ovario y mama, facilitando las ayudas necesarias, tecnológicas, financieras o de cualquier otra índole que fomente la investigación clínica en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Y para ello organizará y promoverá cursos de divulgación, conferencias, concesión de becas personales y ayudas de financiación, y en general propiciará cuantos medios sean adecuados a la realización de los fines para los que se constituye, siempre y en todo momento asesorados por el comité científico con el que contamos. También cuenta la Fundación Nieves Alonso Díaz, igual que la página digital, con un logo diseñado por Asolari Diseño Gráfico. En la pantalla, y presentado por Marta de una forma muy didáctica, podéis ver ahora el desarrollo del proceso creativo que ella realiza y cómo, a partir del torso de un hombre y de una mujer, así como de un vientre femenino y una flor, consigue una solución plástica muy expresiva mediante la simplificación. Lo vais viendo cómo va simplificando las líneas y va concentrando la imagen en mama y ovarios. Luego, en la flor, suprime las hojas. La flor es una camelia y la elegimos porque es la flor, o era la flor preferida de Nieves. Sustituye el dibujo por color y crea un fondo monócromo rosa empolvado que es
podríamos decir, la fusión de los distintos tonos de las camelias que predominan en Calabres. Y coloca, al fin consigue, con este fondo, coloca la imagen. Pero Marta dice que no solo esto es color, quiso, y dice que no solo es color y dibujo, que representa unos fines, es también el reflejo de la amistad, la vida, ilusión y muchos proyectos que ella descubrió en Calabres. Calabres, quien lo conoce, muchos seguro que sí, y a los que no se lo contamos, se sabe que es naturaleza, gastos, camino y puertas abiertas. Es Nieves y Ramón. Bueno, aunque tengo que decir que últimamente también hay muchos alces que se plantaron y muchas escaleras y muchos muros. Y una vez hecha la presentación, y después de este pequeño paréntesis dedicado al arte, voy a dar paso a la ciencia, que es de lo que se trata también hoy aquí, con la intervención de la doctora Ana Llaneza para hablarnos de cirugía del cáncer de mama en la historia. Buenas tardes a todos. Lo primero, yo quisiera recordar a nuestra añorada Nieves, que todo esto es un poco gira en torno a ella, que fue una gran mujer, que fue pionera en muchos aspectos de su vida profesional, pero que a nivel personal también tenía una gran bondad y generosidad, de la cual también hace gala su hermano Ramón, y gracias justo a esa generosidad estamos hoy todos aquí. Él, ya desde toda su trayectoria profesional, mostró su gran generosidad, ya que todos los pacientes siguen recordándole a uno hoy en día, que lleva ya varios años jubilados, y cuando vienen a la consulta siguen preguntándonos por Ramón, que qué tal le van las cosas. Entonces, muestra ya cómo es él. Y esto realmente no es nada más que otra cosa que añade la gran personalidad, la gran bondad de Ramón y de Nieves, de toda esta familia que han creado esta fundación, que desde luego va a ser un orgullo para Nieves, y que yo simplemente soy un granito de arena, y hoy voy a dar una pequeña charla como inicio de esta labor que va a ser muy importante en un futuro. Como cirujano, pues me gusta la cirugía, y ya que esta fundación se va a dedicar sobre todo un poquito a la investigación sobre el cáncer de mama y ovario, voy a hacer un poco un recuerdo de todo lo que ha sido el cáncer de mama a lo largo de la historia. Porque hoy en día, cuando hablamos del cáncer de mama, siempre nos pasa esto. Me llegan a la consulta y todo el mundo me dice que esto es una epidemia, ¿no? Sí que realmente, si vemos creo que es si vemos aquí el rosa, que un poco es el color siempre que va unido al cáncer de mama, es verdad que es el cáncer de mama más diagnosticado en el mundo. Pero si pasamos aquí a la otra ruedita, vemos que el rosa se va quedando aquí abajo. Sin embargo, aunque sea el cáncer más frecuente en el mundo, sin embargo no es la primera causa de mortalidad por cáncer. El cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad por cáncer. Con lo cual, si bien es lo que decimos, una patología muy, muy frecuente, los grandes avances que se han producido a lo largo de los años han permitido que este cáncer también tenga un gran porcentaje de curaciones. ¿Cuándo empezamos a hablar de un tratamiento del cáncer de mama? Si me remonto a la prehistoria, pues la verdad es que en la prehistoria no tenemos ningún texto. Lo único que tenemos son imágenes antropomorfas en las cuales sí que se demuestra que la mama se representaba en las esculturas, como esta Venus de piedra, o en las figuras rupestres, de arte rupestre, por ejemplo, en Lérida, en donde vemos representadas a las mujeres, y las mujeres se representan con sus mamas, con sus atributos, ¿vale? Entonces, aquí lo vemos, tanto aquí como aquí son representación de mujeres que se ve claramente que son sus mamas, pero ahí no podemos hablar que estuviesen diciendo nada sobre el cáncer de mama ni sobre ningún tipo de patología mamaria, era una forma de representar a las mujeres. Ya en la Edad Antigua sí que ya vamos a tener en los papiros que vamos conociendo referencias sí al cáncer de mama. Así en el primer papiro
egipcio, de 3.000 años antes de Cristo, ya se comienza a hablar de una lesión en la mama, del cáncer de mama. Lo que sí llama la atención en ese primer papiro egipcio es que se habla del cáncer de mama en varones, realmente, cuando el varón, hemos de decir que únicamente entre un 0,5 o 1% de todos los cánceres de mama que se diagnostican son en varones. Sin embargo, la primera referencia que hay escrita sobre el cáncer de mama hace referencia al varón. El cáncer de mama se referencia a él en los papiros egipcios, se hace referencia a él en papiros también hindúes, es decir, no es algo que esté delimitado a una área geográfica determinada. E incluso aquí al lado tenemos a Heródoto, que no es ningún médico, es un historiador, pero que en una de sus historias habla de una princesa persa que tenía una lesión en la mama, un tumor que fue creciendo y se fue ulcerando, con lo cual es un historiador, pero ya hace referencia, en cierto modo, a un cáncer de mama, aunque él no fuese médico, con lo cual podemos ver que también el cáncer de mama alcanzaba a todas las clases sociales, no estaba solo unido a baja clase social o otras circunstancias. A lo largo de la Edad Antigua, que fue muy larga, ya empezamos a tener los primeros médicos, los que llamamos los padres de la medicina, como Hipócrates, que hace referencia, tuvo muchos textos médicos y uno de ellos está referido a las enfermedades de las mujeres, justamente. Y dentro de esas enfermedades de las mujeres, en una de ellas habla de un cáncer de mama localmente avanzado. Los cánceres que les llegaban, evidentemente no había ningún tratamiento frente a ellos y la referencia cuando hacen referencia a ellos son siempre cánceres muy avanzados. Ya un poquito más adelante, ya en la edad después de Cristo, ya tenemos también a Galeno, el otro gran padre de la medicina, que también habla del cáncer de mama y dice que el tratamiento debe ser la extirpación. Esa extirpación del cáncer de mama, en la edad antigua, se quitaban las mamas, pero ¿cómo hacíamos para que eso no sangrara, no se infectara? Pues la única forma que había era cauterizándolo con hierro. Él habla no solamente de que hay que quitar el tejido malo, sino que hay que quitar ya tejido también que sea sano. Entonces, estas son las primeras referencias al cáncer de mama. No hay ningún tratamiento efectivo y ellos mismos nos dicen que se moría la gente y lo único que hacían era pues amputarles. Esto no es en relación con el cáncer de mama, pero bueno, me pareció una cosa interesante que tenemos a Santa Águeda, que sabemos que es una mártir del siglo III después de Cristo, que por no renunciar a su fe cristiana, una de las formas de tortura de aquella época era amputar las mamas a las mujeres. Entonces, Santa Águeda, bueno, pues es un poco la patrona del cáncer de mama, la patrona de enfermeras, y lo que me pareció, bueno, un poco dentro de lo que es la historia, que es que a Santa Águeda se le presentó San Pedro, y lo que consiguió fue cicatrizar sus heridas y reconstruirle, por así decirle, las mamas, con lo cual ya en aquella época se podría hablar de amputación de las mamas, pero siempre había se buscaba también, o se quería creer que esas se podían reconstruir de alguna manera, con lo cual ella fue un poco también ese inicio de lo que es pues la reconstrucción mamaria, aunque no es real, porque eso, curarle San Pedro me parece un poco complicado, y acabó muriendo quemada. No consiguieron matarla amputándole las mamas, sino que fue después quemada. Y a lo largo de la Edad Media es una edad de 10 siglos en las cuales hay muy pocas aportaciones sobre medicina, por desgracia. Lo único que se habla es cuando había una tumoración a nivel de la mama, era quitarla, hacer una exéresis de la misma y luego cauterizarla con hierro. No había ningún otro tratamiento más. Y los únicos que aportaron algo nuevamente fue los musulmanes, la medicina musulmana, y en el califato de Córdoba, en donde Abulcasis consideraba que había cánceres de mama, que había que extirparlos, pero que aunque fuesen pequeños había que extirpar toda la mama, aunque él también reconocía que ni con esas conseguían que la paciente se curara. Pero estas son las únicas aportaciones que hay un poco a lo largo de la Edad Media. Cuando empezamos a tener más avances médicos es ya en la Edad Moderna. Entonces, ya a principios del siglo XVI se comienza a hablar que el cáncer de mama, o las pacientes que tienen esas lesiones en la mama, no solamente alcanza la mama, sino que alcanzan también a los ganglios linfáticos. O sea, se van conociendo poco a poco cosas en relación con el cáncer de mama, aunque por desgracia es por lo avanzados en los que se cogían esos cánceres de mama. Aquí tenemos siempre, Miguel Servet, que fue un médico español, hablaba de que había que quitarle el tumor. Con el tumor de la mama había que quitar los ganglios y había que quitar incluso el músculo pectoral. Y las técnicas de cauterización era con hierro o, por ejemplo, unos lo hacían con ácido sulfúrico. Imagínense lo que debía ser en aquella época que para cauterizar las heridas utilizasen el ácido sulfúrico. El primero que empezó a utilizar
bueno, pues un poco hacer una, como diría, las hemostasia, hacer el cuidado de los drenajes mediante ligaduras, fue ahora perdonadme, que a veces me pongo un poco nerviosa, fue Vesalio que empezó a hacer ligadura de los vasos que sangraban, ¿vale? No empezaba a utilizar la cauterización. Referencias médicas no tenemos muchas, pero que existía el cáncer y alcanzaba a toda la población y a la población joven, se va a ver demostrado en el arte. Yo sé que aquí hay gente que le gusta mucho el arte, entonces me pareció interesante el comentar, por ejemplo, este cuadro de Rafael, que se llama La Fornalina, en que si lo objetivamos, parece ser que es una representación ya del cáncer de mama. Si vemos aquí, esta mama tiene una forma normal, pero sin embargo esta mama está ahí retraída. Entonces, los artistas utilizaban modelos, con lo cual esta modelo tenía un cáncer de mama. Seguimos en la historia del arte y con Rubens nos pasa lo mismo. En las Tres Gracias, esta mujer, vemos su otra mama que es normal, pero esta mama está un poco más retraída, subida, y es nuevamente una representación, lo que debemos ver en ella, la muestra de que el cáncer de mama existía y que se sabía de él y afectaba a todas las mujeres. Hay más ejemplos de arte de este tipo, pero bueno, eran menos demostrativos el poder ver la imagen aquí. Otra de las notas, lo que decía, alcanzaba a todas las clases sociales. Esta es la reina de Francia, Ana de Austria, que fue la madre del rey Sol y fue una persona muy importante en su época, que bueno, todos la conocemos un poco por la historia de los mosqueteros. Y parece ser que se murió de un cáncer de mama con 65 años, o sea, y esto se conocía, la causa de su muerte fue el cáncer de mama. A lo largo de toda la Edad Moderna, hasta que ya llegamos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no encontramos muchas referencias más en respecto al cáncer de mama, siempre hablando de lo mismo, extirpación y cauterización, no había más cosas. Había algunas técnicas un poco peregrinas, ¿no? Porque la guillotina estaba de moda y entonces se ideó un tipo de guillotina para poder amputar las mamas. No encontré ninguna foto de ese tipo de guillotinas, pero existían. Otros que hacían como una especie de lazada en la base de la mama para evitar que le llegase la circulación y así ella misma por necrosis cayera y no hubiese ya problemas. Esas eran las técnicas médicas que había en aquellos años. Aquí vemos algunos de los instrumentos pues, para poder coger la mama, para un poco amputarlas. Bueno, es lo único que podemos encontrar a lo largo de estos siglos. Cuando hablamos de ya la era un poco donde la cirugía empieza a tener su importancia es en el siglo XIX, gracias a técnicas que nos permiten hacer una cirugía sin dolor. Siempre atribuimos que las primeras cirugías sin dolor se hicieron en Estados Unidos, pero si ya hacemos un poco, vamos a la historia de otras civilizaciones, como la japonesa, este cirujano, que es, Seisu Anaoke, no sé decir muy bien el nombre, a principios del siglo XIX ya hizo intervenciones sedando a las mujeres. ¿Cómo hacía esas intervenciones? Pues con una solución de estramonio, las dejaba sedadas y podía hacer las intervenciones. Y de hecho una de las primeras descripciones de él es justamente sobre un cáncer de mama. Él lo extirpaba con esa mujer sedada, con lo cual no había dolor, y también él hacía uso de las técnicas de antisepsia, lavaba esas heridas después con alcohol hirviendo para que no se infectaran y tuviesen más posibilidades. Incluso él empieza a utilizar hilos de algodón para dejar de drenajes en esas heridas y que no se infecten y a suturar esas heridas. Con lo cual, pues la cultura milenaria japonesa quizás a lo mejor hubiesen sido los primeros en hacer una cirugía sin dolor. Sin embargo, una cultura tan cerrada que esto a nosotros no nos llegó. Cuando empezamos a tener una cirugía que empieza a avanzar es a mediados del siglo XIX y gracias justamente a un dentista que para conseguir extraer las muelas a sus pacientes sin dolor, que para aquella época pues me imagino todo lo que debía ser, mediante una solución de éter consiguió dormir a sus pacientes y así conseguía hacer las extracciones sin dolor. Esto lo demostró delante de otros compañeros cirujanos y a partir de ese momento comenzó a realizarse ya procedimientos quirúrgicos gracias a sustancias como el éter, sin dolor, y eso ya supuso el primer avance de la cirugía. Aquí tenemos al doctor Morton con estas primeras, con su primera sedación a un paciente para poder extraerle las muelas sin dolor, y eso fue el principio
ya para que los cirujanos pudiésemos hacer algo más, porque claro, uno de los principales inconvenientes que teníamos era el dolor que no se soportaba y evidentemente no podíamos hacer grandes procedimientos. Ya tenemos uno de los problemas de la cirugía resueltos, que es cómo hacer para que el paciente pueda soportar la cirugía y no tenga dolor. Pero se nos seguían muriendo muchos pacientes por infecciones. Había algo, no se conocían los microorganismos, y entonces las pacientes, aunque hubiesen superado la intervención por el dolor, se acababan muriendo. Hablo de pacientes, en este caso, de cáncer de mama, como podía hablar de otros pacientes con otro tipo de cirugías, las amputaciones en las guerras y toda otra serie de actos quirúrgicos que se pudiesen hacer. Entonces, aquí también van surgiendo todas las medidas y todas las ideas de la asepsia y la antisepsia. Y así por fin aparece Lister, que es el primero que nos dice que para hacer esa cirugía hay que hacerla en un ambiente limpio. Y entonces, con una especie de vaporización con fenol, consigue como un poco esterilizar el ambiente alrededor del área quirúrgica y con eso empiezan a bajar el número de infecciones quirúrgicas y conseguir la supervivencia de los pacientes. De hecho, una de las fotos que encontré justamente es utilizando este aparato de Lister, que hace un poquitín, pues esa zona la esteriliza, por decirlo de alguna manera, y justo refiriéndose a una cirugía de mama, si lo vemos aquí. ¿Cuándo empezamos a hablar del primer tratamiento quirúrgico del cáncer de mama? Pues a finales del siglo XIX, gracias a Halsted, un cirujano americano. Esto, bueno, era un poco el decir que hasta ahora había ido todo muy lento. Con la revolución industrial empezamos a entrar ya teníamos los aparatos de locomotoras, pero a partir de estos descubrimientos, bueno, de estos hallazgos, tanto de conseguir a un paciente poder dormirle, hacer la cirugía sin dolor y las técnicas de antisepsia, a lo largo ya del siglo XX va a avanzar toda una velocidad rapidísima como si se tratara de los trenes de alta velocidad. Entonces, ese primer tratamiento fue hecho por Halsted y descrito, en el cual, como ya hablaban los cirujanos, los médicos del siglo XVI, la cirugía de la mama no solamente conllevaba el que tuviésemos que quitar el tumor en la mama, sino que había que quitar los ganglios linfáticos a nivel de la axila y él todavía se extendía más allá, que había que quitar también los ganglios linfáticos que estaban en la zona supraclavicular. Esta fue la primera técnica que demostró, siendo tan agresiva, fue la que llegó a tener los primeros datos de curación. Y fue publicada y a partir de ello se fue generalizando en el resto de países, ya no solo de Estados Unidos, sino del resto de Europa, donde también había cirujanos que a su vez iban haciendo esto paralelamente, pero el que describió por primera vez la técnica y quedó reflejada en un artículo fue Halsted. Aquí también me gusta hacer un poquitito historia de Halsted, porque siempre vemos la imagen de él, o yo siempre la veo en las historias, de cuando era mayor, cuando era una persona madura, pero fue una persona joven y fue una persona enamorada de su enfermera, de la enfermera que le ayudaba en el quirófano, y ya cuando empezó a hacer sus primeras mastectomías, ya estaríamos las técnicas de asepsia y antisepsia. Entonces los cirujanos, antes de empezar con el quirófano, siempre se lavaban las manos, pero tenían que hacerlo con unas sustancias, tanto los cirujanos como las enfermeras, tenían que hacerlo con sustancias que eran muy irritantes. Entonces su novia, que era su ayudante de quirófano, tuvo una gran dermatitis en la mano y tuvo que dejar de operar. Entonces él, sin saber por qué, él lo único que quería era proteger a su novia o su futura esposa de esas lesiones que producían esos lavados. Entonces habló con con el dueño del Goodyear, de los que hacían los neumáticos para los coches, los primeros coches que había, y le pidió que por favor hiciese unos guantes para su novia que fuesen de caucho y que fuesen lo más finos posibles para que pudiese seguir ayudando en la cirugía. Entonces, con un acto de amor, por lo menos para mí, surgió el uso de los guantes ya en quirófano, y algo que empezó como algo para proteger a su amada, luego siguió siendo algo que se generalizó en todos los hospitales, porque ya no solamente era por proteger la mano del paciente, sino por todo lo contrario, conseguir que no llegasen gérmenes de nuestras manos a los pacientes, sino matarlos con unas infecciones. Esto, bueno, ya sé que no es sobre el cáncer de mama, pero bueno, como va unido a Halsted, me parecía una historia, en principio, muy bonita. Así va avanzando y hasta casi los años 60 del siglo XX las cirugías seguían siendo igual de radicales. Teníamos que amputar la mama y amputar el músculo pectoral. Esta es una paciente que sigue viva, es un poco la historia de la medicina del cáncer de mama. En esta, aquí vemos
su primera mastectomía, si nos damos cuenta, no tiene nada que ver con esta. Aquí se ven sus costillas. ¿Por qué? Porque en las primeras cirugías se tenía que quitar ese músculo pectoral mayor, una cirugía muy agresiva, el pectoral mayor, el pectoral menor, se quitaban los ganglios, pero como yo digo, era la cirugía que había, era la que era efectiva para hacer el tratamiento. Luego se fue avanzando y ya, en parte porque se diagnosticaban quizás en estadios un poquito más precoces, se fue viendo que ya no era siempre necesario quitar esos músculos pectorales y así nos permitía conservarlo. Y aquí, por ejemplo, ya vemos que esta señora tuvo su segundo cáncer y ya en este caso se conservó el pectoral mayor. Y ya, por lo menos, era una cirugía menos mutilante, pero era la cirugía que salvaba las vidas. Siguieron haciéndose este tipo de cirugías. Uy, no sé por qué no me pasa. Ahora. Bueno. Y esta es una imagen de hoy, del quirófano, vamos, no hay nada especial. Seguimos haciendo ese tipo de cirugías en las que quitamos la mama, pero tenemos que conservar el pectoral mayor, que es justo ese músculo que tenemos ahí. ¿Qué tenemos hoy en la cirugía? Que aparte de quitar las mamas, igual que si fuésemos no San Pedro, pero se puede reconstruir las mamas. Entonces, esta es una paciente que realmente se le ha quitado la mama. Aquí sí vemos la cicatriz de su mastectomía, pero luego se puede reconstruir. ¿Cómo se puede reconstruir? Las técnicas han ido avanzando muchísimo. Hay técnicas en relación solo pues con la colocación de prótesis, como pueden ser este tipo de prótesis que tenemos aquí, que son técnicas heterólogas o técnicas mucho más complejas, que son con tejido del propio organismo de una paciente, con microcirugías. Esto que vemos aquí son los vasos pequeñitos, se tienen que empalmar con los vasos que hay a nivel del tórax y se consiguen hacer reconstrucciones mamarias autólogas. Con lo cual, el resultado de la cirugía, pues, aunque es mutilante, conseguimos ya que en muchos casos pueda ser estéticamente pues ya no tan mutilante. Todo esto se va desarrollando a lo largo del siglo XX, pero no solamente la cirugía la cirugía avanza gracias a los avances que hay en otra serie de cosas. A finales del siglo XIX se descubren los rayos X. Estos rayos X, en principio, ¿cómo se utilizaban? Pues no se utilizaban directamente una paciente, se dijo ya en el primer momento vamos a hacerle una mamografía a esta paciente para ver si tiene un tumor de mama. Quien empezó a hacer mamografías fue un cirujano, que es aquí Salomon. Es un cirujano alemán y él no empezó a hacer las mamografías en las pacientes. Hacía las mamografías en las piezas de mastectomía para aprender de esas piezas de mastectomía cómo se reflejaban este tipo de lesiones o ese tejido mamario, tanto el sano o el patológico, y poder después pasarlo realmente a las mujeres. Y esto realmente podemos decir que fue el que empezó a hacer mamografías, aunque no en las mujeres. Ya todo esto se fue desarrollando a lo largo de los años 40 y los primeros mamógrafos ya utilizados solamente con el fin de hacer mamografías a las mamas son de los años 60. Gracias a ello podemos detectar lesiones. Hombre, esta es una lesión que probablemente también sea palpable, pero luego tendremos lesiones que nos permiten detectar los rayos X, como estas, que no van a ser palpables y que seguramente cuando nos llegasen a nosotros pues ya estarían en un estadio mucho más avanzado. Todos estos diagnósticos tan precoces, acompañados un poco un poquito de la mentalización de las mujeres, de que este cáncer es frecuente y que si lo cogemos a tiempo podemos poner en marcha muchas medidas para curarnos, ha hecho que podamos diagnosticar lesiones, cánceres que no son palpables y que entonces nosotros podemos quitar ese cáncer sin falta de quitar toda la mama. Como no son lesiones palpables, tenemos que de alguna manera llegar a ellas. Entonces nos lo tienen que indicar, bien sea por métodos como este, que es un arpón que se dirige hacia la zona donde está el tumor y así nosotros, orientados por él, podemos quitar solamente esa zona. Métodos en relación con radioisótopos, que nos ponen unos isótopos que se localizan en la zona del tumor y mediante estas sondas nosotros podemos quitarlos, quitando solo esa zona sin tener que sacrificar el resto de la mama, y de esta manera, en vez del resultado anterior, mediante el uso de prótesis, pues tenemos este resultado en el que podemos ver simplemente la pequeña cicatriz que deja la cirugía. Y así la mama está conservada. Siempre he de decir que estas cirugías conservadoras siempre se hacen con la misma intención que una cirugía radicada en una mastectomía. Siempre tenemos que tener la seguridad de que estamos quitando bien el tumor. No por quitar menos mama estamos quitando la posibilidad o haciendo que tenga más riesgo de recaídas o de recurrencias a lo largo de los años. La seguridad es la misma. Y estos son todos los ejemplos de cirugías conservadoras. Hombre,
He de decir que no, la cirugía solo por sí no es suficiente, tiene que ir acompañada de otros tipos de tratamientos que diré a continuación. Y a veces puede haber una cierta asimetría, pero sin embargo el resultado estético yo creo que es bastante bueno y desde luego a la mujer siempre le llena más de satisfacción poderse ver así que no sin una mama, incluso aunque sea a veces reconstruida. Dije que a principios del siglo XVI ya se hablaba de que no solamente afectaba el cáncer de mama, no solamente llegaba a la mama, sino que afectaba a los ganglios a nivel de la axila y a otros niveles. Durante el siglo XX, como ya digo, al final, en la última década, en los años 80, 90, la cirugía conservadora ya era una rutina en nuestra práctica, pero sin embargo seguíamos teniendo que limpiar todos los ganglios axilares porque es muy necesario conocer cómo estaban para poder poner el mejor tratamiento a esas pacientes. Entonces, con esos vaciamientos, esa limpieza de los ganglios de la axila, muchas de las mujeres acababan teniendo este problema, que es el linfedema. Vemos claramente la diferencia entre este brazo, como su muñeca, a este otro brazo. Este es uno de los efectos secundarios más indeseados, uno de los tratamientos médicos, quirúrgicos, mejor dicho, que hacemos contra el cáncer de mama. Como estaba diciendo, cada vez diagnosticamos en estadios más precoces y nos encontrábamos con que a nivel de la axila los ganglios estaban ya limpios. Entonces, ¿por qué estábamos haciendo este tipo de cirugía? Pero necesitábamos hacerla para conocer realmente el grado de extensión. A finales del siglo XX, como ya se sabía que nos pasaba esto, que había muchas veces que hacíamos una limpieza axilar y el resto de los ganglios estaban limpios, ya se empezaron a hacer estudios buscando un ganglio que llamamos el ganglio centinela, que tiene justo ese sentido, el primer ganglio que entraría en contacto con las células del cáncer de mama. No solamente se produce en el cáncer de mama, de hecho, la primera investigación que se hizo sobre el ganglio centinela fue en el cáncer de pene. Entonces, siguiendo esos criterios, lo que buscaron fue algún método con el cual se pudiese identificar ese ganglio. ¿Cómo se consiguió? Pues mediante un marcador isotópico, unos marcadores colorantes vitales, se inyecta, mejor dicho, en la zona del tumor o bien en la zona perioreolar y van a drenar hacia los ganglios linfáticos y se van a depositar. Entonces, eso nos permite distinguir el ganglio, ese primer ganglio del resto de los ganglios y así nosotros en quirófano solamente vamos a quitar ese ganglio. Esta es la técnica, aquí se pone un marcador isotópico, esto no es el tumor, es la zona donde se inyecta ese marcador y lo que es el ganglio centinela son estos puntitos que tenemos ahí. Entonces nosotros en quirófano, mediante una pequeña incisión en la axila, otra vez volvemos a ser muy conservadores, y esta sonda que tenemos aquí, vamos a buscar cuál es el ganglio centinela dentro de todos esos ganglios que hay ahí. Para ello nos vamos a ayudar de una maquinita que si lo ven ahí, pues en este momento marcaría 0 y cuando nos colocamos encima del ganglio centinela, que es el que tenemos que quitar, pues marca una cantidad que es la que nos dice que estamos delante del ganglio centinela. Y de esta manera únicamente vamos a quitar ese ganglio centinela y no quitaremos el resto de los ganglios. El resto de los ganglios los quitaremos únicamente cuando este primer ganglio sí está afectado, pero con ello pues más del 70% de las mujeres que van a quirófano con una axila salen con todos sus ganglios menos el ganglio centinela, con lo cual uno de esos efectos secundarios que producen, entre ellos el linfedema, pues también los hemos quitado. La cirugía fue avanzando, pero la cirugía no hubiese avanzado si no hubiese sido gracias al apoyo de todo lo que hay alrededor. Ha sido muy importante los avances que se han producido a nivel de anatomía patológica, conociendo mejor las características de los tumores, conociendo marcadores que nos hacen saber qué tipo de lesión son y qué tratamientos podemos hacerles frente a ellos. Incluso aquí tenemos los patrones moleculares, ya la genética también entra a tomar parte de nuestro tratamiento del día a día frente al cáncer de mama. La radioterapia que les comentaba antes, sin la radioterapia tampoco sería posible que hiciésemos una cirugía conservadora de la mama, porque hay que irradiarla, bien la zona de la tumorectomía, donde hicimos donde hemos quitado el tumor y también el resto de la mama, con lo cual los avances en radioterapia han permitido que avanzásemos también en la cirugía. Y también los tratamientos sistémicos, gracias a los marcadores que se van conociendo de los tumores, sabiendo que hay tumores que son hormonales, hay tumores que tienen unos receptores contra los cuales tenemos unos fármacos que son diana, nos ha permitido que todo eso consigamos tratar el cáncer de mama con más éxito. Cuando hablamos de esos tratamientos sistémicos, hemos de tener en cuenta que es un amplio abanico de tratamientos, no solamente es la quimioterapia, que todo el mundo teme, pero que es
al final el tratamiento para este tipo de tumor. Tenemos tratamientos de quimioterapia, tratamientos de bloqueantes hormonales, tratamientos diana como los anticuerpos monoclonales y en un futuro, estamos ya en ello con la inmunoterapia, que esperemos que en breve ya tenga todos más aplicaciones dentro de lo que es el cáncer de mama. El cáncer de mama empezamos clasificándolo así, un poco sencillo, ya con todos los avances que se han ido produciendo, pues ya tenemos todas esta clasificación, sustituye a la anterior, con lo cual cada vez va siendo mucho más complejo. Y no solamente es complejo el cáncer de mama, sino que ha entrado en nuestra vida la genética. Todos queremos conocer nuestro patrón molecular, nuestro patrón genético, y todas las preguntas son, ¿esto es hereditario? ¿El cáncer de mama es hereditario? Bueno, pues cuando hablamos del cáncer de mama, más del 80% de los cánceres de mama que diagnosticamos y tratamos son esporádicos, no tienen ningún tipo de alteración de relación familiar. Únicamente un 15%, no llega tampoco ni al 20%, hay una relación familiar, pero dentro de esa relación familiar, tan solo en un 5% se demuestra que existe algún tipo de mutación. Mutaciones, las más conocidas, las BRCA1 y las BRCA2, que son mutaciones que además van unidos a otro tipo de tumor, que es el que aquí también forma parte del origen de esta fundación, que es el cáncer de ovario. Pero ya les digo que únicamente un 5% de todos los cánceres de mama conocemos algún gen que esté produciéndolos. El futuro, pues probablemente conocer muchas más cosas de los genes y poder hacer tratamientos a otros niveles, no solamente ya cuando tenemos el cáncer desarrollado. Con lo cual, el futuro está por venir y la Fundación Nieves Alonso Díaz pues será una de las que contribuya a que podamos dar solución a muchos de los problemas frente al cáncer de mama y de ovario en este caso, pero también frente a otro tipo de cánceres. Muchas gracias. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta, bien a la doctora Llaneza, a la doctora Malvín o al doctor Peláez, que lo haga tranquilamente, que amablemente nos contestarán. Nadie. Pues no sé, yo también preguntaría algo, no sé, sobre, por ejemplo, se habló mucho ahora de mama, yo preguntaría algo sobre los avances en el diagnóstico del cáncer de ovario, si hay lo mismo que se hace en las mamografías, en el tumor de mama, si existe algún método, algo que haya últimamente, sea posible hacer un diagnóstico precoz. No sé quién de ellos me puede contestar. ¿Doctora Balbín o qué sería? No, yo no creo que sea, no es mi papel aquí, pero bueno, sí que la realidad es que todavía, por lo que oigo a los oncólogos, el diagnóstico precoz en cáncer de ovario todavía es difícil de obtener. O sea que... Está el micro aquí, José Carlos, hay un micro aquí abajo. Sí. No hay de momento ninguna avance. De hecho, bueno, pues en los casos familiares de, como decía la doctora Llaneza, que tengan ya una alteración genética conocida en BRCA1, BRCA2, que aumenta grandemente el riesgo de cáncer de ovario, no es fácil el diagnóstico precoz. Lo que se recomienda, bueno, pues sería si la persona ya es posmenopáusica, incluso pues la cirugía del ovario para eliminarlo, ¿no? para evitar que se desarrolle el cáncer. Y al doctor Peláez, algo nos puede decir también del tratamiento, si algo más se avanzó del cisplatino y de aquella época que por desgracia conocimos. Seguimos en el cisplatino, que es un fármaco muy... No se oye. Tienes que darle... No, el cáncer de ovario se le llama el asesino silencioso, y sigue siendo, desgraciadamente. O sea, en etapas precoces, que se llaman las etapas curativas, al fin y al cabo es un órgano interno, intraabdominal, y realmente es muy complicado que alguien, bueno, por supuesto no se lo puede palpar, ni lo puede sentir. Esa es la gran diferencia con la mama, que es un órgano externo, y que aparte de que tenemos la palpación, también tenemos técnicas radiológicas no invasivas y muy finas, ¿no?
El ovario, desgraciadamente, no estamos ahí. No se puede hacer a la gente pues, una ecografía trimestral o un escáner. Y tampoco los marcadores hoy por hoy nos discriminan estadios precoces. En cuanto al tratamiento, bueno, sí que la cirugía aquí tiene un papel fundamental en el cáncer de ovario, tanto en las fases tempranas como en las fases tardías. Sigue siendo probablemente el arma que más impacta en la supervivencia global, pero también el tratamiento sistémico. Sigue siendo el cisplatino, pero se han incorporado otros fármacos como antiangiogénicos, como el bevacizumab, como los inhibidores de PARP, que realmente, al estilo de la mama, en aquellos tumores que tienen mutaciones en los mecanismos de reparación del DNA, son fármacos muy bien tolerados y que tienen un impacto también en la supervivencia global. Y luego la inmunoterapia, que eso es lo que está llegando, no al ovario y a la mama, está llegando de una forma muy lenta, pero sí que en otros tumores sí que está ahí, y que eso es realmente un mundo mágico. O sea, los oncólogos nos abren todos los ojos, porque realmente es el sueño de todos, que es que tus defensas, tus linfocitos sean capaces de eliminar al tumor, que es un poco la función que tendrían, no al tumor, sino a cualquier agente patógeno. ¿Qué es lo que pasa? Que el cáncer es tan listo que genera un bloqueante para que la inmunoterapia no lo reconozca como algo externo. Y la inmunoterapia lo que hace es precisamente quitar ese freno de mano o inhibirlo. Es mucho más complejo que todo esto, lo estoy explicando un poco para tal. Pero realmente estamos viendo en tumores como el melanoma, el riñón, el pulmón. El pulmón, aunque sigue estando en las cifras el más tal, ha cambiado radicalmente. Ahí sí que hemos superado la etapa del cisplatino. Y con todo esto, por acabar, que es lo más importante, la investigación. Eso es fundamental. Es la forma de avanzar en esto y de conocer al fin y al cabo el cáncer, que no es más que una célula nuestra que se descontrola. Hay que conocer cómo funciona la célula nuestra para saber realmente cómo atajar a aquella célula que se descontrola. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues dar las gracias a la doctora Llaneza por tus palabras tan cariñosas. Así que... Algo muy breve a la doctora Llaneza, que es que yo tengo muchas veces la sensación de que las pacientes de mama siguen mirando con cierto recelo la diferencia entre la mastectomía y la tuberectomía. Usted antes afirmó, y no tengo la menor duda al respecto, de que se hace con toda la seguridad, pero sí que tengo la sensación de que igual sería interesante hacer una pequeña campaña al respecto, porque yo desde luego me encuentro muchos casos de mujeres que cuando se les plantea una tuberectomía o una cuadrotectomía, dicen, bueno, yo casi prefería que me hiciesen la mastectomía, porque no me fío mucho. Bueno, esto hablo a nivel de lo que yo observo con relativa frecuencia. No sé cuál es su opinión al respecto. A ver, no hay duda en que en términos de supervivencia no hay ninguna diferencia entre las cirugías conservadoras y las mastectomías. El cáncer de mama asusta. Entonces sí, muchas veces cuando te entran por la puerta, sobre todo antes, quiero decir, esto va cambiando. Cuando te entraban por la puerta todo el mundo quería que le quitases la mama, esa, la otra, y si pudieses alguno más, también. No tiene ninguna indicación. A medida que las mujeres van viendo que las cirugías conservadoras están igual, nos encontramos con lo contrario. Ahora a mí se pillan el gran disgusto cuando les digo que tengo que hacer una mastectomía, y se pillan el gran disgusto incluso cuando les digo que las tengo que dejar ingresadas, ¿vale? Porque al principio, cuando les decía que hacía una cirugía conservadora y se iban a su casa en ese mismo día, ¿cómo me voy a ir a la casa, doctora? Y ahora me pasa lo contrario, y no me puedo ir. No, mire, no se puede ir pues por algún problema que tenga general o alguna otra cosa. Con lo cual, no pasa eso. Lo que nos estamos encontrando hoy en día es que las indicaciones de mastectomía las hacemos nosotros con más frecuencia por tumores que son menos agresivos, pero tienen otro tipo de comportamiento, o debido a las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2. La gente sí que viene a las consultas todas obsesionadas con si tengo algo genético. Si el tumor de mi tía abuela, no te estoy hablando de mi madre, de mi tía abuela, era algo genético, y ya les tenemos que explicar que es solamente de un 5%. El problema de esas mutaciones para nosotros es muy grave, porque muy grave.
El problema es que únicamente hablamos de probabilidades, las mujeres, probabilidades de que desarrollen un cáncer de mama a lo largo de su vida, y que la única opción que le podemos dar es o un seguimiento muy exhaustivo desde que cumplen los 30 años hasta que tienen 70 y pico, 80, o quitarles las mamas, pero quitarles las mamas para reducirles el riesgo. Entonces, bueno, según entran en las consultas, todo el mundo va a querer quitarse las mamas al principio, ahora cada vez menos, ¿eh? Y lo que sí, nosotros sí que nos encontramos con muchas mastectomías que vamos a hacer, pero no por cáncer de mama, sino por no tener un cáncer de mama, cuando además yo no le estoy asegurando que por quitarle las mamas, igual que si le quito la trompa y los ovarios a las pacientes portadoras del BRCA, siguen teniendo un riesgo de un 2% a lo largo de su vida de desarrollar un cáncer de ovario. Entonces, el problema con que me voy a encontrar es que las mastectomías que voy a hacer justamente van a ser, muchas de ellas, por no tener un cáncer. Pero con el cáncer cada vez, ya te digo, cada vez son menos las mujeres que lo piden, y cada vez son menos las mujeres que ya vienen con eso. Yo creo que porque en la cultura ya se va viendo con todos los años que la mayor parte de las mujeres hacemos una cirugía conservadora. Entonces, poco a poco. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Gracias, doctora Llaneza, por las palabras tan cariñosas hacia mi hermana y a mí, y por esta conferencia que, a pesar del tema ser árido, resultó muy amena y muy didáctica. Lo mismo doctora Balbín y el doctor Peláez. Muchas gracias. Gracias, Amelia, por la descripción que nos hiciste y por todo el trabajo que llevas haciendo a pesar de todas tus ocupaciones, tener tiempo para haber organizado todo este acto. Y gracias por estar siempre conmigo, a mi lado. Y gracias a las dos, a ti y a Marta, porque fuisteis las artífices de organizar todo esto. Quiero mostrar mi agradecimiento a los patronos y al comité científico, que hoy, por ser el Día de la Mujer, nos expulsaron a los hombres al foso y ellas quedaron en el estrado. Espero que en las próximas reuniones estemos todos al mismo nivel y en la misma mesa. Eso espero. Quiero agradecer también al Ilustre Colegio de Médicos, del cual formo parte, por habernos facilitado estas instalaciones y estos medios. Y quiero hacer un agradecimiento a todas las personas que de una forma altruista y desinteresada nos ayudaron a la creación de esta fundación. A la notaría de Fernández Alú, gracias Esteban. A la letrada Marina Fernández, que hoy no pudo estar con nosotros, por dar forma legal a todas las ideas que teníamos y ponerlas en los fundamentos, se me olvidó el nombre de cómo tendría que ser. Al personal del protectorado, Maribel, Marina o José Luis, por vuestros consejos e indicaciones. Muchas gracias. A Marián Ruiz por su paciencia ante nuestra torpeza informática, y tuvo que tener mucha paciencia. A la asesoría González Cuevas, gracias Pelayo. A Solari Marta, diseño gráfico, gracias Marta por tu sensibilidad para captar nuestras ideas y plasmarlo en el logo y en la página digital. Y no digamos por todo el esfuerzo que lleváis estos días junto con Amelia para organizar este acto. A Pepe Suárez, que está aquí ya delante sentado, doctor Suárez, por tus textos que eran casi poesía y que nos demostrabas el cariño que sientes por nosotros, y que te puedo decir que el cariño sabes que es mutuo. A los doctores José Carlos Fernández y Ana Llaneza, por la seguridad y tranquilidad que nos disteis en momentos tan difíciles junto con todo el equipo, y que hoy, 12 años después, tengo la suerte de disfrutar de vuestra amistad. Estoy en casa y en familia,
porque todos vosotros sois mi familia, a raíz de la muerte de Nieves, y me lo demostrasteis, estando conmigo en todo y para todo, y este momento es reflejo una vez más de esto. El deseo de Nieves y mío, siguiendo los valores que nuestros padres nos inculcaron y de la enseñanza que tuvimos de los maestros, era o ha sido destinar nuestro modesto patrimonio que sirviera no solo para nosotros, sino para alguien más. Y en este camino va lo de la creación de esta fundación para la investigación del cáncer de ovario y de mama, que afecta a tantas familias y a la nuestra en particular. Desde el orgullo que estoy seguro que sentirían nuestros padres y mi hermana, iniciamos hoy una nueva etapa llena de proyectos, de retos y de ilusión que es el mejor motor que puede tener la vida. Gracias a todos por acompañarme. Estoy realmente emocionado por teneros aquí, por vuestra asistencia, y para celebrar los primeros pasos de este camino que hoy iniciamos, vamos a inaugurarlo con nuestra música, interpretada por mi prima Yolanda Pérez Alonso, profesora de música, que tanto sabe de estos temas que hoy tratamos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Yolanda, te queremos. Quiera
Buenas noches a todos. Buenas noches.